Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи і до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Buenas noches a nuestras amigas, a nuestros amigos del Instituto Cultural León Tolstoy en Bogotá, desde la capital de Colombia. El tema del conflicto en Ucrania, en el cual participan varios actores estatales y organizaciones europeas. Es justamente el tópico que vamos a tratar hoy con el doctorando, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, Estudios Regionales Europeos, Juan Felipe Flores Aguirre. Vamos a proponer, para el mejor conocimiento de lo que está ocurriendo en Ucrania en estos días, distintos aspectos para tratar de compartir con ustedes un cuadro en el que intervienen varias dinámicas, varios actores, varios protagonistas como estados, naciones, organizaciones, y en esa realidad que está atravesada por múltiples dinámicas, por múltiples realidades militares, históricas, lingüísticas, geopolíticas, Oriente y Occidente. Vamos a ser honestos diciéndoles que a la pregunta ¿qué está pasando en Ucrania? No se puede responder de una manera simple. Ese es el ejercicio que como universitarios, como académicos, como personas que queremos que haya una negociación diplomática, le vamos a proponer a ustedes. Y vamos a empezar con un factor que son las negociaciones que dieron lugar el 5 de septiembre de 2014, esas negociaciones promovidas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, que fue heredera de los acuerdos de Helsinki en una época donde había un enfrentamiento tal vez más profundo que el actual. En 1975 los acuerdos de Helsinki, de los que se derivaron o de los que llegó como una heredera de la necesidad de encontrar unos códigos de convivencia a través de acuerdos de seguridad y cooperación entre Europa Occidental, Europa Oriental y lo que entonces era la Unión Soviética. Esa OSCE es heredera de esa experiencia de conversación, de negociación y de una vía diplomática para encontrar un código de seguridad y de cooperación en Europa.
Yo subrayo eso. Es decir, ese es un concepto y una realidad que es necesario entender, que los países se regulan, sobre todo en el continente europeo, yo diría, se regulan por acuerdos de seguridad y de cooperación que es necesario mirar para aprender de esa experiencia. Los acuerdos del año 2014, del 5 de septiembre, que se conocen como los protocolos de Minsk, precisamente establecieron un código de comportamiento en términos de muchos aspectos de los cuales vamos a hablar ahora o nos va a explicar Juan Felipe Flores Aguirre, experto en el tema. El protocolo de Minsk básicamente proponía unos mecanismos para detener los combates en la región del Donbass, el este de Ucrania. Porque debemos entender también que Ucrania o Ucraína es una organización, una entidad estatal que se configuró de con distintas unidades administrativas. Por un lado, para ser más sencillo, se encuentra la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, que es el oriente de Ucrania, y está el occidente, con tradiciones diferentes. Vale decir que la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk son entidades estatales, entidades culturales, entidades estatales porque recientemente fueron reconocidas por la Federación de Rusia. Pero estas República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, tienen una característica que es importante señalarla. Aunque hablan en Ucrania, en lengua ucraniana, son rusoparlantes, con cultura rusa, con tradiciones rusas. Es la parte oriental de Ucrania. Ucrania se formó como resultado de las complejas dinámicas militares, políticas, culturales desde el siglo XIX. Entonces, eso ya introduce un factor de complejidad. Ucrania es una organización, un nombre que cobija a una estructura política, administrativa, estatal, en la cual hay una línea: Ucrania Occidente, Ucrania Oriente. Y es bueno conocer entonces qué pasa en el oriente de Ucrania. La palabra Ucrania es importante para entender el asunto. Tiene un nombre que da una luz sobre lo que es la situación de Ucrania. Se dice Ucraína, tanto en ucraniano, lengua ucraniana, como en ruso. Ucraína quiere decir en el borde, Ucrania, allá en esa región. Ucraína, allá lejos, en el borde, podríamos decir así. Krai, región, borde, a lo lejos. Eso significa también el nombre que Ucrania es una región como estado que se encuentra en una especie de límite geopolítico entre Rusia, que es un estado, una nación de 12 millones de kilómetros cuadrados, y Europa Occidental. Entonces es una suerte de frontera entre el mundo de Oriente y el mundo de Occidente, que es algo en lo cual han insistido muchísimos pensadores políticos, entre ellos Henry Kissinger, muchos pensadores en Rusia, muchos pensadores en Europa Occidental. Ucrania debe ser un puente de cooperación entre Europa Occidental, entre Eurasia, donde se encuentra la Federación de Rusia, y Europa Occidental. Pero eso será tema de otra conversación. Entonces, para entender esa complejidad de la que yo he dado unos pincelazos, vamos a iniciar con el 5 de septiembre de 2014 y el 24 de mayo de 2014.
Es decir, el 4 de mayo de 2014 ocurre en Odessa una tragedia. En la casa de los sindicatos perecen incinerados 50 personas rusas. Ese fue un hito en ese conflicto, en esa disputa, en las hostilidades entre la región oriental de Ucrania, que es la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y la parte occidental de Ucrania. La muerte, un hecho trágico, un hecho terrible, cuando 50 personas murieron quemadas en el edificio de los sindicatos de Odessa, personas rusas, personas de esa rusoparlantes, dio como una evidencia de que era necesaria una negociación entre las partes en conflicto, porque se trata de construir un nuevo acuerdo político de cooperación y de seguridad. Yo quiero destacar eso, que lo que queremos en todo el mundo es que haya un acuerdo, que haya una negociación, que pasemos de la hostilidad bélica a la diplomacia, a la negociación, a la conversación. Y efectivamente, el 5 de septiembre de 2014, como resultado de ese conflicto, esa hostilidad de la que eran víctimas los habitantes de las repúblicas de Donetsk y los habitantes de la República de Lugansk, que se decidieron a afirmar su autonomía para defender sus derechos lingüísticos, sus derechos culturales, sus derechos políticos, de lo cual poco se habla en la prensa occidental, o casi nada se dice. Vamos entonces a mostrar la otra perspectiva geográfica, histórica y política, cultural, geopolítica, a lo largo de las otras dos conversaciones que vamos a tener. Entonces vamos a hablar cómo en ese conflicto, que tiene una historia, que tiene un precedente, pues hubo un momento muy importante que fue el 5 de septiembre de 2014, cuando la OSCE, de la cual yo ya he hablado, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, tuvo unos encuentros, unas negociaciones de las que participaron la diplomática suiza representante de la OSCE, Heidi Tagliavini, el expresidente de Ucrania, Leonid Kuchma, el embajador ruso en Ucrania, Mikhail Zurabov, y los líderes de las repúblicas rebeldes, entonces no habían sido reconocidas, de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk. Participaron sus líderes Alexander Zakharchenko y Igor Planytsky. Participaron en la firma del acuerdo. Ese acuerdo era para que no siguiera escalando el conflicto, para que no volviera a repetirse el crimen de guerra que fue el incendio del edificio de los sindicatos en Odessa, en el cual murieron los niños, jóvenes, personas mayores rusoparlantes. Entonces, no queremos decirles a ustedes que tenemos la verdad, no. Queremos proponerles a ustedes que miremos la complejidad de lo que ocurre en Ucrania para que no quedemos prisioneros de la emotividad de los titulares de prensa, para que tengamos una visión objetiva, con datos, pero que vuelvo, insisto, de un tema que no podemos responder con una pregunta a la que se le va a dar una respuesta simple. Lo simple sí es que es necesaria una negociación diplomática y que haya una salida negociada. Pero vamos a entender entonces las razones de las partes. Hablemos entonces de los protocolos de Minsk. Bienvenido, Juan Felipe Flores Aguirre, a esta conversación.
Usted está ahora en San Petersburgo, usted es estudiante de doctorado de la Universidad de San Petersburgo, usted es un colombiano que se formó en los medios académicos de una universidad tan importante como la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas, perdón. Entonces, le doy la palabra a usted y le hago una pregunta. ¿Qué son los acuerdos de Minsk y qué elementos tienen esos acuerdos de Minsk? Rubén Darío, muchísimas gracias por la nueva invitación a este espacio en donde finalmente queremos darle claridad a un tema tan espinoso y sobre todo tan técnico. No estamos hablando de una situación en la que una sola persona decide el futuro de toda una región tan vital para la geopolítica del mundo, sino que estamos hablando de un panorama y de una realidad que se viene construyendo hace muchísimo tiempo y que pasa por la construcción de un espacio de seguridad no solo para Europa, sino para el mundo. Desde este momento, desde este preciso momento, se está decidiendo el destino de la geopolítica mundial, ¿sí? Bien, para entrar en materia, tenemos que los protocolos de Minsk, Minsk I y Minsk II, nacen en el contexto de la difícil situación que entre el 2013 y 2014 se presentaba en Ucrania, ¿sí? Entonces hay que ser bastante precisos y es que en ese momento Ucrania estaba decidiendo su futuro político en relación a sus acercamientos con la Unión Europea y la permanencia de algunos acuerdos con la Federación de Rusia, básicamente acuerdos de índole económica. Bien conocemos los hechos del Euromaidán, donde el gobierno por ese entonces, presidido por Viktor Yanukovych, tuvo que ceder el poder ante las masivas protestas de la oposición. Al mismo tiempo, en la región del Donbass, se empezaron a generar una serie de manifestaciones por la población prorrusa que no veía con buenos ojos la adhesión de Ucrania al movimiento o al establecimiento europeo y que sencillamente quería mantenerse aliada a la Federación de Rusia. Bien, como usted bien lo dijo, este territorio y esta región del Donbass, donde están ubicadas Donetsk y Lugansk, son poblaciones que, como usted bien lo dijo, en su mayoría son rusoparlantes y las cuales han tratado de reivindicar ese factor cultural a lo largo de los años, a lo largo de los últimos 30 años, porque desde los años 90 se ha tratado por parte de estas poblaciones de reivindicar, como bien lo he dicho, el derecho a hablar en su idioma natal. ¿Sí? Bien. Para llegar a este preciso momento de los hechos bélicos del 2014 en la región del Donbass, hay que tener claro que la Unión Europea, cuando empieza las negociaciones con el gobierno de Ucrania ya por el 2008 para el ingreso del país ucraniano a la Comunidad Económica Europea,
Que no se Eh, empieza de la noche a la mañana, eso no, eso es una membresía que tiene estadios de reconocimiento, ¿verdad? Eso no, ingresar a la Unión Europea no es como pedir un pasaje a, no sé, a Melgar, es decir, si eso no es un club. Sí, no, no es un club en el cual uno puede comprar la membresía. La Unión Europea tiene condiciones bastante rigurosas para los estados que quieren ser miembros. Entonces, a entre Ucrania, ellos niveles de democracia, niveles de corrupción, ¿verdad? Un factor muy importante es la regulación de los procesos de transparencia con el manejo de los recursos del Estado, los índices de corrupción, los índices de democracia. Pero bueno, quería decir eso porque ese no es el tema que vamos a tratar ahora. claro, entonces, en ese sentido, hay que dejar claro que la Unión Europea le planteaba a Ucrania la necesidad de pacificar estos territorios del Donbass, ¿sí? Entonces, estas ciudades, Donetsk y Lugansk, con una mayoría rusoparlante, ellos sencillamente no querían pertenecer a la Unión Europea, querían mantenerse aparte de este proyecto y siempre, desde prácticamente un siglo atrás, ellos siempre han manejado la idea de una región autónoma. Empiezan los conflictos en el 2014, el 11 de mayo se llevan a cabo dos referéndum tanto en Donetsk y Lugansk, donde por una mayoría absoluta ellos deciden independizarse de Ucrania. Bien, para el gobierno ucraniano, siempre desde los años 90, los opositores a su proyecto, es decir, los líderes y personas que han buscado la independencia de esas regiones, han sido tomados como terroristas. Entonces, básicamente, la interacción y la posibilidad de una salida diplomática entre los mismos actores locales ha sido bastante, bueno, difícil. Bien, después de estos hechos bélicos, entonces surge la necesidad de crear unos protocolos urgentes que por lo menos dieran la posibilidad de un acercamiento y de construir una salida a esta situación de guerra prácticamente civil, que así incluso los medios occidentales estaban planteando. Bien, entonces, con la veeduría de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, con los representantes de Ucrania, de Rusia y de las para entonces ya repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, se propuso de urgencia un tratado, un protocolo, en principio que fue Minsk I en septiembre del 2014, donde se proponía, sí. Minsk es la capital de Bielorrusia, es importante, pero bueno. Bien, entonces, básicamente en el protocolo lo que se dejó sentado fue, primero que todo, asegurar el alto al fuego bilateral inmediato, ¿sí? También se buscaba la desmilitarización de toda la región, la descentralización del poder. Se buscaba que a través de una reforma constitucional en Ucrania se le diera la autonomía suficiente a esas repúblicas para que ellos pudieran decidir su destino. También a través de la veeduría de Europa con esta Occidental. organización, sí, con la Organización
para la seguridad y la cooperación de Europa mantener una monitoría permanente en el campo de batalla. Se buscaba el cumplimiento de este primer protocolo. También se dejó sentado que debía realizarse una liberación mutua de presos políticos, también de combatientes. Junto a esta ley, buscar que no, en el futuro no hubiera persecución de ninguna clase para los líderes y para los combatientes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Para pacificar los ánimos, se propuso entonces la celebración anticipada de elecciones en las regiones, la retirada de grupos ilegales, la retirada de armamento proveniente del extranjero y, bueno, garantizar la seguridad, garantizar la seguridad de los participantes de las conversaciones y el establecimiento de un plan de reactivación económica. Entonces, partiendo desde septiembre del 2014, en este periodo, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk celebran elecciones, unas elecciones que se llevaron a cabo en noviembre, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre del 2014 se llevaron elecciones en las dos ciudades, se eligieron sus representantes. Hay que dejar claro que las elecciones tuvieron una veeduría internacional por parte de varios miembros del Parlamento Europeo. Y fueron miembros, hay que resaltarlo, de distintas vertientes políticas, tanto de derecha como de izquierda. Hubo miembros del partido de Marine Le Pen, de esta fuerza. De derecha francesa. Sí. También hubo participación de parlamentarios europeos provenientes de Bulgaria, de Hungría, de Austria. Bueno, eso fue una delegación importante la que estuvo verificando estas elecciones, pero finalmente Ucrania y Occidente no reconocieron. Cuando hablamos de Occidente nos referimos a Francia, porque hay una confusión en Colombia, ¿verdad? Aquí se habla de que somos occidentales, pero ese es más bien un adjetivo, porque Occidente, en términos de realidad, se refiere a organizaciones económicas, a organizaciones militares, a acuerdos interestatales entre países con un desarrollo económico pues destacado en el mundo entero. Y cuando hablamos de Occidente no es un adjetivo retórico, que es el sentido con el que se utiliza en Colombia, ¿no? Como decir, vivimos en el barrio El Chicó, pero resulta que no vivimos en el barrio El Chicó, porque en el barrio El Chicó es Inglaterra, Francia, Alemania, los Países Bajos, los países escandinavos, España. Pero dentro de eso, que sería como un occidente formado por varios estados, hay unas regulaciones muy importantes que dan origen a organizaciones. Está la Unión Europea, pero a la Unión Europea, que es occidental, no pertenece Inglaterra, que haría parte de ese adjetivo occidente. Está Suecia y Finlandia, que no pertenecen a la OTAN, que son occidentales, aunque Finlandia quede en un extremo donde los romanos nunca fueron. El Imperio Romano fue occidente y cubrió hasta Inglaterra, Francia, España y la frontera con Alemania. Entonces,
Occidente es también la OTAN, pero a la OTAN no pertenecen algunos países europeos. Entonces, cuando hablamos de Occidente, en un sentido estricto, nos referimos a los países que se encuentran en Europa Occidental, alineados en organizaciones políticas, militares, de cooperación, financieras, a las cuales pertenece o las regula por el aporte en presupuesto y tiene un liderazgo por el volumen de sus aportes presupuestales, como por ejemplo los Estados Unidos, que integrarían a Occidente, harían parte de Occidente estando en Europa Occidental porque son los mayores dadores o digamos los mayores aportantes, los Estados Unidos, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, habría que dejar pues claro eso, porque a veces en Colombia, sobre todo algunos que viven en algunos barrios bogotanos, piensan que somos occidentales, pero efectivamente no somos occidentales en un sentido estricto. Sí, eso es bastante cierto. Estamos hablando de un occidente no estamos hablando en un concepto geográfico Estricto. completamente estricto. Sí, estamos hablando de frentes económicos y sobre todo en este caso de frentes militares. Entonces hay un contexto bastante complejo y amplio que tratamos de explicar a través de estos protocolos y de estos acuerdos de Minsk. Pues, Juan Felipe, ya para ir, porque vamos a tener otra conversación. Entonces, para ir concluyendo, los acuerdos de Minsk, ¿cuál era su propósito y por qué hoy se dice que los acuerdos de Minsk pues están prácticamente convalecientes? Básicamente no están funcionando, pero son un instrumento diplomático que el drama de lo que está ocurriendo ahora, la acción militar de la Federación de Rusia, el apoyo de la insistencia de algunos pensadores y líderes de que Ucrania pertenezca a la OTAN. La dualidad que existe en este momento sobre si el gobierno de Ucrania definitivamente decide congelar su intención de ingresar a la OTAN, que es una organización militar. La pregunta que está en la cabeza de todos, es decir, ¿cuáles son las posibilidades diplomáticas para el conflicto que está ocurriendo ahora, que tiene lugar ahora en Ucrania, como resultado de una situación que tiene que ver con la seguridad europea y que no se ha definido? Es muy importante señalarlo, ¿verdad? Que Ucrania hace parte del sistema de seguridad europea, como también Rusia, que es un actor fundamental del continente europeo, porque es un país europeo y que debe ser reconocido como un país europeo. Entonces, tiene que ser reconocido como un país europeo y debe examinarse la condición propuesta por muchos pensadores que Ucrania y por la ciudadanía, por sectores de la ciudadanía, de que Ucrania debe ser un país neutral, un país como Finlandia. Pero bien, de eso hablaremos después. ¿Qué pasó con los acuerdos, ya para concluir con los acuerdos de Minsk? ¿En qué estado estamos hoy? Bueno, entonces para responder a la pregunta, los acuerdos de Minsk básicamente buscaban pacificar esa región del Donbass, en donde se hacía realmente necesario resolver la pregunta de la autonomía que debían tener estas regiones. Se propuso entonces, como yo bien le decía, una reforma constitucional en Ucrania y en ese sentido nació una ley sobre el estatuto especial que debían tener estas regiones. Esta ley ha sido modificada unilateralmente por la parte ucraniana desde el primer momento. Desde diciembre de 2014 se empezó la modificación de esta ley. Ya terminando el 2014, el alto al fuego no estaba siendo respetado. Se dice que por ninguna de las dos partes. En ese sentido, surgió la necesidad, por la grave situación que se estaba viviendo, de generar otros acuerdos
donde ya tuvieron participación directamente los grandes representantes de la Unión Europea. Entonces, en ese entonces estamos hablando de la canciller alemana Angela Merkel, del presidente francés François Hollande y las partes rusas. Entonces, estamos hablando de Vladimir Putin por el lado de la Federación de Rusia y del señor Poroshenko, ¿sí? Por parte de Ucrania. La situación era bastante apremiante y el 12 de febrero de 2015, el 12 de febrero de 2015, en unas maratónicas jornadas de 16 horas calificadas por el ministro de Relaciones Exteriores alemán como unas conversaciones extremadamente difíciles, se llegó a otro acuerdo donde básicamente también se quería ampliar el marco del primer protocolo de Minsk. También se buscaba en ese sentido la realización de elecciones, el alto al fuego, se determinaron ciertas zonas en las fronteras donde no podía haber vuelos militares, se proponía otra, la desmilitarización de la zona, pero al día de hoy se sabe que esos acuerdos no son aceptados sobre todo por Ucrania. Por ejemplo, se quiso ser bastante riguroso con la situación cultural de esas regiones. Se necesitaba que la ley que le permitía al idioma ruso ser oficial en estas regiones fuera respetada, pero en el 2008 esa ley fue derogada por el Tribunal Constitucional ucraniano. Las elecciones que se han llevado a cabo en estas repúblicas populares no han sido reconocidas ni por Ucrania, tampoco por la comunidad europea, y en ese sentido, el discurso del gobierno ucraniano nunca ha cambiado respecto a los líderes de estas regiones. Se siguen percibiendo como terroristas, como delincuentes, y en ese sentido Ucrania sigue movilizando, se sigue movilizando militarmente en esta región. O sea, hay un discurso de la dirigencia de Ucrania que es completamente negativo no reconoce la legitimidad de los voceros de los líderes de estas dos repúblicas, la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Sí, no reconoce su legitimidad y aunado a ello, el actual presidente Zelensky, él no reconoce la validez del contenido de los acuerdos de Minsk en la segunda parte. Y esto él lo ha dicho incluso en visitas que ha hecho al Donbass. Entonces, a la región del Donbass, específicamente en Donetsk. Él ha sido bastante claro en manifestar que el acuerdo tiene que cambiarse, ¿sí? Lo que no acepta la parte rusa, que para ellos el acuerdo es uno solo, que no se debe asumir como un acuerdo muerto, sino que debe ser respetado, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo la operación especial rusa en territorio ucraniano ha desvelado bastantes situaciones de las cuales no se tenía conocimiento, ¿sí? Hay que ser bastante claro que el cambio político que se dio en Ucrania desde el 2013 ha sido fuertemente respaldado por grupos de extrema derecha, de grupos fascistas y de grupos nazis, y eso está probado
eso es una verdad De apuño. a Una verdad de bulto. apuño cuando se Una, trata de grupos fascistas. Es de claro, apuño. claro. Hay un Pravi Sector. Es un Sector de grupo, derecha. sí, es un grupo que nace en, en las confrontaciones de la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran partisanos que respaldaban la invasión y la operación Barbarroja De Hitler. de la Alemania nazista. Ujú. Claro. Entonces, Ese es otro factor, es decir, las fuerzas políticas que influyen dentro de Ucrania e impulsan una ideología desde un sector de las élites y unas fuerzas políticas impulsan una ideología fascista. Bueno, pero Juan Felipe, ese tema lo podemos tratar ya en otra conversación. sí, Vamos entonces concluyendo porque vamos a tener otra conversación acerca de Ucrania y el sistema de seguridad europeo con dos actores, la OTAN, en lugar de Ucrania. ¿Qué pasaría si la OTAN si Ucrania ingresa a la OTAN? ¿Por qué Ucrania y por qué esta región provoca el conflicto que está teniendo a cabo, que está llevándose en este momento en esa región de Europa Oriental? El sistema de seguridad europeo, la OTAN, es posible, sería real, sería necesario que se admitiera oficialmente que Ucrania no pertenecerá a la OTAN. ¿Y por qué? Porque se habla de que Ucrania puede seguir el camino de Finlandia, como lo enunciaba Henry Kissinger. Sería pues, pertinente una finlandización de Ucrania, pero lo dejaremos para la próxima entrevista. Por hoy, pues Juan Felipe Flores Aguirre nos ha hablado de las circunstancias que llevaron a los acuerdos de Minsk, auspiciados por una organización europea tan importante como la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. ¿Qué componentes tienen los acuerdos de Minsk? ¿Por qué hay dos sectores en pugna? En la región del Donbass, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk. ¿Cuál es la relación con el actual gobierno de Zelensky? ¿Cuál es la actitud de Zelensky, su voluntad, su política frente a los acuerdos de Minsk? Ha dicho Juan Felipe Flores Aguirre que el actual gobierno de Zelensky no reconoce el contenido de esos acuerdos. Bueno, y eso va en contravía con lo que fuera la veeduría y la participación como, digámoslo así, como facilitadores de esos acuerdos de figuras tan importantes como la ex canciller Angela Merkel y otros protagonistas de Europa Occidental. Juan Felipe, para despedirnos, ¿cuál es su conclusión de lo que usted ha presentado hoy? bueno, estamos ante un momento donde no se está discutiendo la confrontación entre una región de Ucrania y la mayoría del territorio ucraniano, o entre dos gobiernos. Es una situación que define posiciones geopolíticas trascendentales para la estabilidad de la región. Entonces, es por esta razón que Ucrania debería tomar una posición neutral, porque la presencia de la OTAN en territorio ucraniano es un factor desestabilizante para, para el mundo
oriental y occidental. Son puntos bastante específicos. Ya la OTAN desde los años 90, como lo dijimos en en el encuentro anterior, se había comprometido a no seguir adelante con su expansión hacia Europa del Este, ¿sí? Entonces hay unos compromisos, hay una preocupación por parte del gobierno ruso, que lo mismo sería por parte del gobierno de Estados Unidos, donde en México se empezara a negociar la presencia de militares rusos en la frontera con Estados Unidos. Es algo, es un mundo que está administrado, como lo dijimos la semana pasada, son regiones que son dominadas por determinados bloques y que con anterioridad esas dos facciones han determinado unas líneas De bueno, influencia y de acuerdos de seguridad. O sea, claro, entonces, pero entonces, para ya concluir, no vamos a ahora dar toda el tema de la siguiente conversación. Bueno, aquí aparece un asunto de ver al mundo como un sistema de estados y con unos acuerdos de seguridad que regulan las relaciones de seguridad y de cooperación entre esos estados. En la próxima entrega de esta serie sobre el conflicto en Ucrania, nos referiremos entonces a la OTAN, a la neutralidad de Ucrania y a la expectativa de que se llegue a unos acuerdos de resultado de una negociación apoyándose en la experiencia del pasado. Bueno, quiero informar también a nuestras amistades, nuestras amigas, nuestros amigos que nos están siguiendo en esta conversación, que el gobierno de Turquía acaba de declarar por voz de su presidente, la declaración del presidente Erdogan, no va a imponer sanciones a Rusia. Tampoco la India se ha adherido a esta iniciativa de Europa Occidental. El gobierno de México respondió de manera muy enérgica a la presión de Europa Occidental para que se incorporara a las sanciones contra Rusia. Tampoco más de 35 estados africanos también no dan su voz de adhesión a esas sanciones. Bueno, el cuadro es más complejo de lo que presentan los medios informativos institucionales. Bueno, desde esta perspectiva académica, una conversación sobre distintos aspectos que integran la compleja realidad de Ucrania, un país situado entre Oriente y Occidente, las lógicas de la relación entre la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, que están en esta región, en la región del Donbass. ¿Qué son los protocolos de Minsk? ¿Por qué hubo protocolos de Minsk? ¿Cómo se desconocieron esos protocolos? La relación entonces entre la República de Ucrania, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, la Federación de Rusia y la necesidad de discernir entre la OTAN, la Unión Europea, Europa Occidental y por qué los Estados Unidos, aunque se encuentran en el continente americano, están presentes a través de la OTAN en esa región. Temas que vamos a tratar en nuestra próxima conversación. Juan Felipe Flores Aguirre, muchas gracias por su explicación, por su presentación, que creo que ha sido muy útil para quienes nos siguen en este auditorio virtual del Instituto Cultural León Tolstoy de Bogotá. Rubén Darío, muchísimas gracias por la invitación y la idea es que haya una perspectiva un poco más profesional y acertada sobre la situación. Gracias. Bueno, feliz noche y vamos a invitarles a ustedes a que sigan viendo un documental de una realizadora francesa, una joven
periodista francesa que se encuentra en este momento en la región del Donetsk, en la República Popular de Donetsk, en la República Popular de Lugansk. Ella ha hecho un documental muy profesional sobre la vida cotidiana y las lógicas en este momento de conflicto en esa región. Inmediatamente los invitamos a mirar y a que se hagan sus propias conclusiones luego de que miren este documental. Muchas gracias y buenas noches desde el auditorio virtual del Instituto Cultural León Tolstoy, aquí en la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну.